Hola gente, ¿cómo andan? Hoy voy a estar respondiéndoles algunas de las preguntas que me hicieron en el video que hice acerca de Freud, Jung y la masonería. Ahí la verdad que me escribieron cosas súper interesantes y me pareció que daba para hacer otro video contándoles más cosas acerca de este tema. Pero algunas de las preguntas que me hicieron, por ejemplo, era ¿cuál es el problema de que sean masones? ¿Qué significa en sí que hayan sido masones? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Otros también decían Jung no tenía nada que ver con la masonería. Otros decían seguramente fueron ambos masones. Otros decían sí, ambos eran masones. O sea, generó un poco de polémica. Y otros que dicen, bueno, la masonería no es una secta. Hay algo que llama la atención y seguramente en este video va a pasar exactamente lo mismo, que es que automáticamente YouTube pone una explicación acerca de qué es la masonería y lo pone automáticamente abajo del video. Y dice, la francmasonería o masonería se considera a sí mismo una institución filantrópica. Es de carácter iniciático. Es calificada por la Enciclopedia Británica como la sociedad secreta más extendida del mundo. La Real Academia Española, sin embargo, la define como una sociedad que solo fue secreta en sus orígenes. ¿Por qué YouTube nos dice esto? ¿Por qué nos hace esta aclaración? Para que no nos confundamos seguramente. Bueno, para pensarlo por lo menos, ¿no? Lo primero que quiero responder de lo que me estaban preguntando es si hay algún problema en que hayan sido masones. No necesariamente, sino que la cuestión de ese video era mostrar que ese dato de si eran o no masones nunca se pregunta. Cuando estudias una carrera de psicología como la estudié yo, como la estudió cualquier psicólogo, jamás se menciona este tema, ¿sí? O sea, no es que hay dudas si tal vez eran, si no, jamás se menciona. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante? Primero es relevante cualquier dato, digámoslo así, contundente, sea de la biografía o de lo que estudió, de lo que sea, de cualquier persona ilustre en lo que enseña, ¿no? O sea, algún pilar de la medicina, de la biología. Bueno, si de repente te dicen, tal persona se dedicaba a full a estudiar tal tema, y te va a aportar cierta significación de lo que enseñó, de lo que transmitió. En el caso de Freud y de Jung, su afiliación o no con la masonería es importante, es un dato relevante, más como estamos hablando del inconsciente, estamos hablando de la salud mental. Puede ser que no a todos les resulte relevante este dato, a mí particularmente me parece bastante importante. En el caso de Freud está absolutamente confirmado que era masón, o sea, era parte de la masonería judaica y hay, como ya lo mostré en ese video, hay información súper contundente que lo avala. Esto además tiene repercusiones en la vida cotidiana de todos nosotros aún hoy en día, no solamente por el hecho de si nos psicoanalizamos o no, sino por el impacto que tuvo el psicoanálisis, digámoslo así, la disciplina del psicoanálisis, no solamente en la psicología, sino en toda la cultura. Inclusive el sobrino de Freud, Edward Bernays, implementó el psicoanálisis, fue el primero en hacerlo públicamente, por lo menos, en implementar el psicoanálisis como herramienta para la publicidad, es decir, que cuando estás viendo algo no es solamente lo que se está diciendo literalmente, sino el mensaje que se está transmitiendo inconscientemente a través de las palabras que se utilizan, de las imágenes, de las frases, de los eslogans. Todo esto es algo que tuvo un impacto impresionante y al día de hoy es casi lo más cotidiano del mundo. El tema del copywriting, el tema de los logos, los colores, la psicología de los colores, las imágenes que se utilizan para vender algo, todo esto está totalmente relacionado con el inicio del psicoanálisis. Y oh casualidad, la hipnosis colectiva que hay con el tema de la publicidad y el consumo está totalmente relacionado justamente con lo que se transmite inconscientemente, no solo con el material explícito y que es totalmente consciente y que uno lo puede analizar racionalmente. Entonces, según mi criterio, es relevante esta información y además hay mucho más para decir de este tema, pero si vamos solo por ese lado no llego a responderle todas las preguntas. Pero si les interesa en particular esto que les dije, la relación del psicoanálisis con la publicidad a nivel histórico, se los puedo contar en otro video. Pero igual les quiero decir algunas cosas de la masonería. No voy a hacer un raconto de toda la historia de la masonería en este caso, pero sí les quiero decir algunos datos que considero que son relevantes. Hay que entender un poco históricamente de dónde viene la masonería para entender si es un problema o no esto. En sí mismo no es que sea un problema que hayan sido o no masones. Además, dentro de la masonería hay distintos niveles de afiliación y de compromiso con la masonería. Una cosa es el que entra porque le interesaba, porque alguien lo invitó. Y otra cosa es cuando hay familias, generaciones tras generaciones de gente que está toda su vida en la masonería y que no es solamente una cuestión de que estén afiliados a la masonería, sino que además son familias que son de las que tienen poder a nivel mundial, no es una cuestión menor, no es que por ser masones sea así, pero entre otras cuestiones, muchas de esas familias, que son las que lideran a nivel económico y que son de los que controlan mayor parte de la información que se transmite, de lo que se comunica,
de lo que se muestra, de lo que se explica, de cómo se organiza el mundo, dónde la mayor parte del dinero se ubica, cómo se mueve el dinero, no son cuestiones menores. Pero no todo eso es la masonería. O sea, decir que todo ese conjunto de cuestiones es la masonería sería mentir. Hay muchas cuestiones dentro de la masonería que, primero, no son de origen masón, vienen de muchísimo antes, mucha tradición de distintas enseñanzas que fueron apareciendo en distintas culturas, o inclusive de tradiciones esotéricas antiguas de Egipto, o distintas tradiciones de otros lugares también. La palabra masonería, cuando se habla de los masones, hay que entender que la palabra en inglés, masón, o sea, mason, significa albañil. Y en francés, la palabra que suena, maison, significa casa. O sea, estamos hablando de casa, albañiles, construcción, inclusive masonry, por ejemplo, si lo traducimos al castellano no se traduce como masonería, se traduce como mampostería. O sea, estamos hablando de construcción, estamos hablando de constructores y de casas en las palabras que se usan, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el origen más conocido de la masonería, que es que se dice que los masones eran los constructores de las catedrales góticas. En esa época, y por eso también se habla de los Freemasons, porque eran hombres libres que construían. Ese es el tema. En la época de la construcción de las catedrales, no todos los hombres eran hombres libres, pero la gente que construía las catedrales se las contrataban, digámoslo así, como lo que sería hoy en día freelance. Entonces era una persona que era libre, que tenía la posibilidad de elegir si construir o no ahí, o si ir a tomar un trabajo en otro lado. Muchos de esos se movían en grupo, pero lo importante es que eran los grupos de constructores. Y esos constructores iban por épocas a construir, tal vez durante años, a un lugar específico una catedral. Dentro de los que estaban en esa agrupación, que es lo que hoy en día sería lo más parecido a una especie de cooperativa, todas esas personas se quedaban en una casa, compartían un lugar donde vivían, que eso es lo que se llama, lo que hoy en día se conoce como lodge. Que lodge, la palabra lodge en inglés, significa cabaña, significa hospedarse también. Entonces estamos hablando de una cabaña que es, hoy en día lo pueden ver también, por ejemplo, cuando se construye un edificio, que siempre cuando se construye un edificio al lado se hace una pequeña casa, como una cabañita. Eso es un lodge. Era el lugar donde vivían los constructores, donde dejaban sus herramientas y también donde se reunían. Entonces ahí es donde empezó la masonería, que eran los constructores de las catedrales. Dentro de los masones, dentro de ese grupo de personas que se reunían para construir, estaban los arquitectos. Y los arquitectos eran los que tenían mayor conocimiento y que además se dice mucho que tenían ciertos conocimientos ocultos o que por lo menos para Occidente eran secretos o distintos. Pues justamente si vemos cómo son las construcciones de las catedrales, incluyeron un montón de cuestiones a nivel arquitectónico y de materiales, de detalles, de un montón de cuestiones que no tienen nada que ver con las construcciones occidentales que se venían haciendo hasta ese momento. O sea, son monumentales, son cuestiones que parecen hasta imposibles de haber sido creadas por el hombre. Entonces son de un nivel de refinamiento que tiene sentido que quienes lo estaban haciendo eran personas que hasta inclusive eran bastante respetadas, porque no cualquiera podía hacer eso. O sea, verdaderamente era un trabajo no solo digno, era admirable. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaban mucho tiempo estas personas construyendo, se juntaban en esas cabañas, y eso fue, digámoslo así, con el paso del tiempo, las personas no solamente se juntaban a construir, sino que se dice que también se juntaban a compartir ciertas situaciones sociales, distintivas. Hay miles de versiones, pero más allá de eso es totalmente lógico entender que esas personas que se juntaban a construir formaban una especie de fraternidad. Entonces por eso se habla también de la fraternidad, de los masones, de la logia, cuando se habla de lodge y logia y después se usa la palabra logia para un montón de otras situaciones, viene de ahí, de que se juntaban en esas casas que donde estaban los constructores. Punto, no hay mucho más misterio que eso. Después con el paso del tiempo, esto que les estoy diciendo sirvió como base, sirvió como fundamento, como estructura para construir lo que sí se conoce como la masonería de hoy en día. No es que hoy en día los masones son constructores, no. Hoy en día y con el paso del tiempo, todas esas cuestiones que hacían los masones originalmente se convirtieron en metáforas. Por eso también se habla del gran arquitecto. En las religiones sería Dios, en la masonería se habla del gran arquitecto. Y esto deviene, como les digo, de lo que era originalmente cuando eran constructores. O sea, no es una cuestión tirada de los pelos, es algo totalmente entendible. Pero que con el paso del tiempo fue modificándose. Después está la polémica, que también me lo decían, no es una sociedad secreta, no es una secta, es una sociedad discreta. Ahí también hay muchas cosas que aclarar. A ver,
Hay que entender que más allá de la masonería, las sectas son grupos de gente que se transmiten ciertos conocimientos, que tienen ciertas creencias, cuestiones ocultas, que se dividen mucho entre adentro y afuera. Todo esto es absolutamente anterior a la masonería, existieron miles de sectas en el mundo, en la historia. No siempre la secta era un problema, esto hay que aclararlo. No es como lo de hoy en día, ni tampoco es como lo que yo les conté en mi video acerca de las sectas. Específicamente, cuando se habla de secta como organización coercitiva, es otra cosa. Históricamente, las sectas no siempre eran algo problemático. Hay que entender que a lo largo de la historia, cuando uno estaba en un lugar, en un país, en una situación donde cierta religión o los gobernantes imponían cierta forma de vivir o cierta forma de pensar, si uno pensaba distinto, o si pensaba otras cosas o quería hacer algo distinto, corría en riesgo su vida. Esto se dio a lo largo de la historia en todos lados. O sea, los pitagóricos, por ejemplo, eran una secta. A ver, había un montón de sectas. Lo que pasa es que la palabra secta hoy en día, como lo dije en el video de las sectas, cuando uno dice la palabra secta se imagina el Ku Klux Klan, se imagina cuestiones muy extremas. Entonces, hay que entender que históricamente no es así. Había algunas sectas que eran extremas y que hacían cuestiones horripilantes, así como había otras sectas que no, que nada que ver, se estaban transmitiendo conocimientos que si lo hablaban públicamente, sencillo, o iban presos o los mataban, o a la hoguera o a donde sea. O sea, no había mucha vuelta. Entonces, no necesariamente porque sea una secta es algo negativo. Tampoco porque históricamente algo era una secta hay que pensar, uy, seguro que hacían algo extrañísimo o eran el demonio encarnado. No, no tiene nada que ver. Muchas veces ese conocimiento, si no hubiese sido oculto, los hubieran matado, básicamente. Eso no tiene nada que ver con lo que hoy en día sucede con las sectas. Cuando hablamos de sectas de la actualidad, tenemos que tener en cuenta que hablamos de organizaciones coercitivas, grupos que le traen consecuencias gravísimas a las personas, pero eso es otro tema. Es más, ni siquiera voy a meterme mucho en eso ahora, va a ser para algunas explicaciones en otros videos, o mismo pueden ver el video que hice donde analizo desde la psicología a las sectas, ahí pueden ver toda esta información. Pero en sí la masonería, decir que es una secta, a nivel histórico sí, obviamente que sí. Es más, muchas veces los masones a lo largo de la historia fueron perseguidos. ¿Se entiende? No es que siempre era que los masones eran los que gobernaban todo y entonces controlaban el mundo. No necesariamente, había un grupo, y seguramente al día de hoy sigue siendo así, algunos masones de muy altos rangos de tradición o inclusive familiar, de masones de familia, es decir, que generación tras generación siguen siéndolo, y que además tienen afiliaciones con otras cuestiones que no tienen que ver con la masonería, o sea que puede ser por ejemplo con algunas cuestiones políticas, económicas, otros rangos de otras cuestiones, no para la persona común y corriente, digámoslo así, que dice, bueno, quiero ingresar en la masonería y se puede afiliar. No, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con otro tipo de tradiciones y otro tipo de jerarquías. Entonces, no es que por ser masón en sí es la maldad, no, para nada, sino que justamente es una sociedad que transmite ciertos conocimientos, uno puede estar de acuerdo o no, te puede interesar más o menos. No es en sí sinónimo de maldad, tampoco es sinónimo de bondad, o sea, no podemos poner o están en el pedestal o están en el infierno, ¿no? O sea, si pensamos siempre de esa forma no vamos a llegar a consecuencias muy válidas. Hay un montón de masones en la historia que se puede ver que hicieron cuestiones totalmente valiosas, así como hay otros que todo lo contrario, claramente. Y al que le cueste mucho verlo, le sugiero que trate de tomar un poquito de distancia, que investigue, que lea otros temas, porque si no caemos en el partidismo, en el Boca River, y no se trata de eso. Acá estamos tratando de elaborar pensamientos propios, pensar los temas por nosotros mismos. Justamente ese es uno de los graves problemas que tienen las sectas o las sociedades secretas, que es que muchas veces el pensamiento propio se termina perdiendo. Es para seguir hablando de este tema en otros videos. Sí me interesa hacer algunas aclaraciones más acerca del tema Jung y la masonería, porque eso también trajo algunas polémicas. Algunos dicen no, nada que ver, no estaba en la masonería, otros dicen que sí. Bueno, a ver, los datos concretos que tenemos tienen que ver o con lo que dijo Jung o con lo que algunos dicen que hizo Jung. No hay mucha más vuelta de tuerca. De lo que dice Jung explícitamente, él en ningún momento dijo explícitamente soy masón, fui masón o algo así. Eso no está. Yo me animo a decir, es mi opinión personal, que en su autobiografía él de alguna forma lo da a entender, pero ahora les voy a explicar a qué me refiero. Pero además se suma lo que dije en el video anterior acerca de este tema, que es que hay mucha simbología y cuestiones que tienen que ver con la masonería en lo que Jung transmitió. Es verdad que eso tiene que ver con una tradición alquímica también, y que Jung estudió mucho de alquimia, y la alquimia también influyó en la masonería, entonces estamos hablando de raíces en común.
Inclusive a Jung le gustaba tallar en piedra e inclusive construyó con piedra parte de su casa. Entonces hay que tener en cuenta que todo esto a nivel simbólico tiene una relación directa con la masonería, no es algo tirado de los pelos, tiene que ver con lo que les mencionaba antes. Y él mismo también lo sabía. Esto no significa que la piedra en sí misma es una propiedad masónica. No, obviamente, tampoco tallar en piedra y tampoco construir. Es algo que va más allá de la masonería. Pero en el caso de Jung él estaba totalmente al tanto de esto. Es más, él menciona a la masonería, a la francmasonería, a los rosacruces. Los menciona en distintos momentos a lo largo de su obra. Él estaba al tanto de la existencia de ellos. La duda que nos queda es si él alguna vez fue masón o si no. Los datos más concretos que yo tengo de este tema es algunas personas que conozco que me dijeron que en registros de la masonería, en logias masónicas, figura que tanto Jung como Freud eran masones. No es algo que yo haya visto personalmente, pero es algo que me enteré. No pongo las manos en el fuego por esta información, pero es algo que además no solo me lo han dicho, sino que además si lo buscan en internet, distintas fuentes lo pueden encontrar. Pero supongamos que también ponemos en duda ese dato, lo que nos queda es ver qué dijo Jung. Les voy a leer de su libro, Recuerdos, Sueños, Pensamientos, que es la autobiografía de Jung, lo que decía Jung acerca de las sociedades secretas. No existe mejor medio para proteger al individuo del perderse con los demás que la posesión de un secreto que él quiera o deba ocultar. Ya los comienzos de la organización de la sociedad manifiestan la necesidad de organizaciones secretas. Donde no existe un secreto a ocultar por motivos justificados, se descubren o elaboran secretos que luego son sabidos o comprendidos por los iniciados privilegiados. O sea, vean que él ahí estaba describiendo cómo funciona una sociedad secreta, ese tipo de jerarquías y el hecho de que se guardan algunos secretos para quienes van avanzando en esa jerarquía dentro de esas sociedades. Así sucedió con los rosicrucianos y con tantos otros. Entre estos pseudosecretos hay, irónicamente, auténticos secretos ignorados por completo por los iniciados, como por ejemplo en aquellas sociedades que tomaron su secreto especialmente de la tradición alquímica. Esto muchas veces tiene que ver con que en las sociedades secretas se desconoce de dónde viene la información que se está transmitiendo. A veces se transmite erróneamente, a veces se transmite ocultando una parte de la información o a veces directamente ni se mencionan fuentes ni el origen o se desconoce ya. Esta parte es muy interesante. La sociedad secreta es una fase de transición en el camino de la individuación. Se confía todavía a una organización colectiva el lograr diferenciarse de ella. Es decir, no se ha reconocido todavía que es propiamente tarea del individuo el independizarse diferenciándose de los demás. Y atención a esta parte que dice acá. Son muletas para paralíticos, corazas para miedosos, pausas separadas para perezosos, asilos para irresponsables, pero también albergues para pobres y débiles, puerto protector para náufragos, un hogar para huérfanos, una meta añorada y gloriosa para vagabundos decepcionados y peregrinos cansados, redil y recinto seguro para ovejas extraviadas y una madre que significa sustento y cuidados. Sería pues incorrecto considerar la fase de transición como un obstáculo. Significa por el contrario durante mucho tiempo la única posibilidad de existencia del individuo, que actualmente parece amenazado más que nunca por el anonimato. Esta forma de existencia es en nuestra época todavía tan importante que rige para muchos con cierta razón como meta definitiva, mientras que todo intento de encauzar al hombre en la posibilidad de un progreso en el camino de la autonomía parece arrogancia o presunción, fantasma o imposibilidad. Y con esto cierro. Sin embargo, puede ser que alguien, por motivos suficientes, se vea precisado a emprender el camino hacia las lejanías con sus propias fuerzas, porque en todas las protecciones, modelos, asilos, modos de vida y atmósferas que se le ofrecen, no encuentra lo que necesita. Marchará solo y representará su propia sociedad. Será su propia multitud que consta de muchas opiniones y tendencias. Obviamente que sigue el texto y, como les digo, está en Recuerdos, Sueños y Pensamientos de Jung. Sería difícil imaginar que alguien como Jung mencionara todas estas cuestiones sin él haber sido parte en algún momento de su vida de alguna sociedad secreta. ¿Se entiende? Es difícil que él haya podido llegar a ese nivel de conclusiones tan finas, tan específicas, sin él haber pasado por esa experiencia. Inclusive el hecho de que él diga que la sociedad secreta es una fase de transición en el camino de la individuación, si bien no es una confesión de parte de él decir eso,
da a entender de alguna forma que es una fase que él atravesó. Cuando él habla de individuación, el proceso de individuación es algo que él enseña gracias a todo lo que él hizo con el libro rojo y con un montón de cuestiones en su vida. Entonces, cuando él habla de la individuación no lo está diciendo como algo que ve desde afuera, lo está viendo como algo que él también hizo en su vida. Entonces, que él diga que el paso por las sociedades secretas es parte del camino hacia la individuación, de alguna forma da a entender que él algún tipo de experiencia en este tipo de sociedades tuvo. Esto que estoy mencionando es una conclusión mía, pueden estar o no de acuerdo y los demás datos ya se los mencioné antes. Así que bueno, espero que este video haya servido para esclarecer un poco algunas cuestiones y responderles algunas de sus preguntas. Y bueno, obviamente que quedaron temas abiertos para próximos videos, así que bueno, espero que les haya gustado. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal y nos encontramos en un próximo video de Salir del Laberinto.